Estás escuchando Curiosidades de la Historia de Historia National Geographic. Hoy hablaremos del chocolate, la bebida que conquistó a los conquistadores. Cuando Hernán Cortés llegó a la corte azteca a principios del siglo XVI, los aztecas eran grandes aficionados a una bebida fría hecha a base de la semilla de cacao, perfumada con especias y mezclada con maíz, el chocolate, precursor del tan amado chocolate que conocemos hoy en día. Tras la conquista española, los indígenas siguieron consumiendo chocolate, mientras que los españoles inicialmente no lo apreciaron demasiado, a juzgar por el testimonio del jesuita José de Acosta, quien en 1567 describía esta bebida como un borbollón de heces que cierto es menester mucho crédito para pasar con ello. El chocolate se elaboraba a base de pastillas hechas de la masa de las semillas que se combinaban con agua, lo que ocasionaba que la grasa del cacao flotara en la superficie. Esta mezcla se batía con un molinillo para formar una espuma densa. Y aunque los mayas y aztecas a veces añadían miel a su receta, tradicionalmente su sabor era más bien amargo. Esto solo cambió cuando llegó a América el azúcar, una especia de origen oriental, y a alguien se le ocurrió añadirlo al chocolate. La leyenda atribuye esta innovación al ingenio de las monjas de un convento de Oaxaca. Con estas adaptaciones, el chocolate se convirtió en una bebida popular entre los españoles instalados en América, que pronto transmitieron su afición a España y el resto de Europa. Esto hizo que el cacao se convirtiera rápidamente en la principal exportación agraria desde el Nuevo Mundo hacia Europa, superando incluso al tabaco. La antigua Tenochtitlán, rebautizada como Ciudad de México y capital del recién formado Virreinato de Nueva España, se erigió como el epicentro del monopolio comercial del cacao a nivel mundial, convirtiéndose en el lugar donde se concentraban su redistribución, procesamiento y consumo. Bajo el dominio español, el consumo del chocolate se democratizó. Este producto, reservado anteriormente a las élites locales y de carácter sagrado, se volvió accesible para una amplia gama de personas. En el siglo XVII, el explorador italiano Giovanni Gemelli Careri documentó en su viaje a América que la bebida era consumida por toda la sociedad. Criados y criadas, cocheros, lacayos, negros, mulatos, arrieros, zapateros y oficiales de todas clases. Los más acaudalados preferían el cacao que se cultivaba en la provincia de Venezuela, que tenía un sabor naturalmente dulce y una consistencia mantecosa. En cambio, la población más humilde solo se podía permitir comprar el cacao cultivado en Guayaquil, en el actual Ecuador, que se producía en mayor cantidad y que hasta el siglo XVIII se introducía en los mercados de Nueva España de manera clandestina, lo cual lo hacía más barato. A veces el chocolate se mezclaba con maíz para que rindiera más, o se le añadía una mayor cantidad de azúcar para ocultar el sabor más amargo del cacao de Guayaquil. El precio del cacao no parece haber influido significativamente en la frecuencia de su consumo. El mismo Gemelli Careri notaba que entre todas las clases sociales, los más moderados lo tomaban 2 veces al día, por la mañana y a las 3 de la tarde, pero lo sabía que lo tomaban 3 veces, 4 o incluso más. Así sucedía en la provincia de Venezuela, donde también era costumbre beberlo antes de dormir y donde se solía consumir sin ningún dulce añadido. Este chocolate, que llamaban cerrero, se consideraba más saludable, según lo atestiguaba José Luis de Cisneros en su Descripción de Venezuela de 1764. Las presuntas propiedades curativas del chocolate se habían reconocido mucho antes del periodo hispánico. Era considerado una bebida fortificante, que actuaba como estimulante y facilitaba la digestión. Thomas Gage, un británico que viajó por Nueva España en 1625, explicaba que cuando una persona dejaba de consumir chocolate, sufría grandes malestares, desmayos o ansias de vomitar, y constataba que se toma con más frecuencia y en mayor cantidad que en Europa, ya que en América se padece más debilidad de estómago. En consecuencia, se combinaban y añadían varios ingredientes para potenciar estos beneficios. La canela, que tenía propiedades diuréticas, aliviaba los dolores renales y favorecía la visión. La semilla del achiote, que se asociaba con la reducción de humores y problemas respiratorios. La vainilla, por sus efectos purgantes, y los chiles, que actuaban como estimulantes naturales.
En 1662, el médico inglés Henry Stapp publicó El néctar indio o disertación sobre el chocolate, un tratado de 180 páginas en el que examinaba las propiedades del cacao a partir del juicio y experiencia de los indios y escritores españoles que vivieron en Indias. Además del modo de preparar el chocolate, la obra examinaba sus cualidades alimenticias, venéreas y medicinales, especialmente para la melancolía hipocondríaca. En la portada se cita a un autor que destacaba que los piratas ingleses y holandeses no se interesaban por los cargamentos de cacao por desconocer sus secretas virtudes para sanar el estómago. En busca de potenciar estas propiedades curativas del chocolate, los españoles adoptaron el uso de recipientes mágicos para su consumo. Ese fue el caso de los cocos chocolateros, también conocidos como jícaras, unas copas elaboradas con una nuez de coco. A menudo talladas y bellamente decoradas, estaban diseñadas para beber chocolate caliente. Se creía que el contacto directo de la nuez con la bebida confería a esta propiedades curativas contra diversos males, por ejemplo, la apoplejía. Con el tiempo, las jícaras fueron rematadas con plata y se volvieron más sofisticadas. Fue así como en el siglo XVII surgió toda una nueva parafernalia asociada a un nuevo ritual de consumo del chocolate. De esta época data también la mancerina, creada según la leyenda por Antonio Sebastián de Toledo, marqués de Mancera, virrey de México y gran aficionado al chocolate. Consistía en una salvilla o bandeja con una agarradera circular en el centro para colocar la jícara de chocolate y así evitar derrames. Las más valiosas se hicieron de plata, pero su uso luego se popularizó, llegando a ser producidas a nivel industrial en talleres de cerámica como los de Manises y Talavera en España. Este nuevo ritual recuperaría el carácter sagrado que se había asociado al chocolate en el periodo prehispánico. Es así como un nuevo y riguroso protocolo se instauró en el Virreinato de Nueva España, donde se servía el chocolate caliente mezclado con ámbar y amizcle a los visitantes en el llamado Salón de Estrado, una plataforma elevada donde, siguiendo una tradición similar a la islámica, las mujeres se sentaban en enormes cojines a la usanza morisca. Un maestresala se encargaba de indicar los tiempos en los que debían servirse el chocolate y los dulces que lo acompañaban, mientras las damas escuchaban música y se les leía poesía. El cacao desempeñó múltiples funciones sociales a lo largo de la historia de los virreinatos, desde alivio para los afligidos hasta símbolo distintivo de estatus y poder. Llegó a ser un auténtico pilar de la economía de la Nueva España y un temido enemigo para algunos, como el obispo de Puebla, Juan de Palafox y Mendoza, quien tenía tal adicción a la bebida que renunció a su consumo para que no hubiese en su casa nadie que mandase más que él, ya que el chocolate no se toma cuando uno quiere, sino cuando quiere el chocolate.